Es jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Pedro, es un gusto como siempre. Oye, antes de hablar de Guillermo Lazo, cuéntanos las reacciones que ha habido en Latinoamérica en torno a esta tragedia que aconteció en Ciudad Juárez, en donde 39 personas desgraciadamente fallecieron en este centro de detención. Mira, podemos hacer un repaso de cómo reaccionaron los diferentes gobiernos. Empecemos con el gobierno de Guatemala, que ha mostrado una actitud bastante conciliatoria, de esfuerzo y trabajo conjuntos. Inclusive emitieron un comunicado conjunto con el gobierno de México. Sin embargo, el gobierno de Guatemala ha ido un poquito más allá, y cuando digo un poquito es porque realmente todavía es insuficiente, y es que a través de su canciller, Mario Búcaro, responsabilizó a las redes de traficantes de personas por la tragedia que sucedió en Ciudad Juárez. La muerte de estos migrantes es la foto viva del fracaso compartido por diferentes actores y peldaños en esa cadena de responsabilidades. Estamos hablando de estados con altos niveles de percepción de corrupción, estados tradicionalmente expulsores. Si uno revisa las zonas de donde vienen esas personas migrantes, se encuentra efectivamente con que son las zonas más vulnerables, más deprimidas, más pobres de esos países. Y a esa cadena se suman políticas migratorias deshumanizantes, instituciones ineficientes de todos los lados de la frontera. Esta responsabilidad no puede caer solamente en el Estado mexicano. En esa cadena también están los traficantes de personas impunes. A esto se refería el gobierno de Guatemala en su comunicado, y por supuesto los candidatos que en muchas elecciones, especialmente en los Estados Unidos, los vemos redituando con la vida de las y los migrantes. En ese mismo sentido, el gobierno de Honduras respondió también de una manera muy conciliatoria, inclusive aceptando la ayuda del Instituto Nacional de Migración de repatriar los cuerpos. Sin embargo, recordemos que hace más o menos un mes la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que visitaría la frontera sur de los Estados Unidos para ver de cerca la situación de 2.700 niñas y niños hondureños que viven en esos albergues, para poder empujar una posible reunificación familiar de esos menores de edad. Así que uno pensaría que cualquier declaración en ese sentido podría afectar ese tipo de negociaciones que está llevando a cabo con el gobierno estadounidense. Colombia y Ecuador, digamos, también se fueron en esa misma línea. Quien un poco salió y fue más duro con su comunicado, con sus declaraciones, fue el gobierno de El Salvador, donde expresó, y abro comillas, su más enérgica condena por la actuación del personal que labora en esa instalación. Y llama mucho la atención un gobierno que el 27 de marzo, hace 3 días, cumplió un año de régimen de excepción, y que encarcela a cualquier persona que a los ojos del presidente y de su gobierno parezca delincuente, aunque en miles de casos se ha demostrado que no se les ha cumplido el debido proceso, o incluso que no han cometido ningún delito. El gobierno de Venezuela es el único que hasta ahora no se ha pronunciado. Pensaría que no quiere ahondar más en ya la aguda crisis migratoria de Venezuela, siendo el estado expulsor número 1 de las personas que intentan llegar hasta los Estados Unidos. Ahora, situaciones tan trágicas como esta debería llevarnos a pensar como gobiernos qué se puede hacer al respecto. El presidente Gustavo Petro de Colombia hace unas semanas convocó a que los presidentes de toda América se reunieran a discutir cuáles van a ser las nuevas políticas de migración para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Lo que nos dice lo que pasó en Ciudad Juárez es que esto no disuade a los migrantes de migrar. La migración va a seguir siendo una realidad. Hay 300 millones de personas que vivimos fuera del lugar donde nacimos, fuera de nuestro lugar de origen. Y muchas veces la migración no se ve desde el lado positivo, más bien todo lo contrario, y nos quedamos simplemente con políticas limitadas que respondan a una, digamos, condición natural de todos los seres humanos. La crisis está en las políticas. Lo que pasó en Ciudad Juárez responde más a las políticas de los Estados Unidos, pese a que hace algunas horas el portavoz decía que no tenían ninguna responsabilidad pese al título 42, y más bien le achacaba toda la responsabilidad al gobierno de Donald Trump, cuando esas políticas se han mantenido con el gobierno de Joe Biden. Oye, Daniela, y hablando del otro tema que tenemos, que es el juicio político a Guillermo Lazo, ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación ahí?
Mira, habrá juicio político, como bien lo mencionas, contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La Corte Constitucional dio su dictamen de admisibilidad. Primero se le habían señalado de 3 delitos. La Corte solo admitió el delito de peculado y rechazó los otros 2 por concusión. Va a ser la primera vez en 44 años de vida democrática del Ecuador que un presidente va a enfrentar un juicio político y una posible censura y destitución ante la función legislativa. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Hay un periodo de 45 minutos. La mayor parte de esto se va a discutir en la Comisión de Fiscalización. Ahí se van a presentar las acusaciones y el presidente Lasso va a presentar sus descargos. Luego va a pasar a votación de la Asamblea de todo el Pleno. Ahora, hoy por hoy, el presidente Lasso cuenta con 4 votos de los 9 de la comisión para que se archive el juicio. Si eso sucede, sin duda se generaría una gran conmoción social en el Ecuador. Estamos hablando de un presidente con 90% de aprobación, el presidente con la peor aprobación de toda América Latina, y el 95% de la gente no confía en él. Así que se armaría una movilización nacional bastante grande. El bloque del oficialismo, el bloque de Guillermo Lasso, ha adelantado que el presidente ecuatoriano se va a defender en juicio. Eso da a entender que no va a activar la llamada muerte cruzada, que es este mecanismo que existe en el Ecuador para disolver a la Asamblea, y en cuyo caso, si llegara a suceder, que no es lo más probable, se disolvería tanto la Asamblea, pero también el presidente tendría que dejar su mandato y se tendría que convocar a elecciones. Ahora, hay que esperar qué es lo que va a definir la Comisión de Fiscalización. Hay un dato importante y es que el 14 de mayo cambian autoridades en esas comisiones y las personas con las que estamos contando con el voto muy posiblemente ya no van a formar parte de esa comisión. Pues Daniela, estaremos al pendiente. Te agradezco como cada semana. Es un gusto como siempre, Pedro. Gracias, Daniela Pacheco.